El esquema de certificación de empresas, modalidad IVA y IEPS, otorga diversos beneficios a las empresas que lo obtienen. Entre ellos, destaca la posibilidad de aplicar en importaciones temporales un crédito fiscal equivalente al 100% del monto que tendría que pagarse por concepto de dichos impuestos. Sin embargo, una vez que se obtiene dicho registro, se adquieren también obligaciones que deben de cumplirse de manera permanente para evitar su cancelación. De no hacerlo, corremos el riesgo de que la autoridad emita un requerimiento de información y, en el peor de los casos, inicie un proceso de cancelación. Por lo anterior, recomendamos a todas aquellas compañías que cuentan con este registro asegurarse y monitorear de manera exhaustiva el cumplimiento permanente de dichas obligaciones. Para ello sugerimos también que se involucre a todos aquellos departamentos de la empresa que tengan alguna relación con las obligaciones citadas. Desde hace casi 10 años, las autoridades aduaneras han puesto especial énfasis en revisar o auditar las operaciones de importación y exportación, y muy particularmente las operaciones que llevan a cabo las empresas que cuentan con algún programa de fomento, con algún programa que otorga algún beneficio para operar, ¿no? Particularmente me estoy refiriendo a empresas que cuentan con un programa IMEX, con un PROSEC o inclusive aquellas que cuentan con una certificación en materia de IVA y IEPS. De tal suerte que este tipo de acciones por parte del gobierno han llevado a las empresas a buscar tener un mayor cumplimiento de sus obligaciones. No solo las que van aparejadas a estos programas, sino todas las que tienen que ver con la operación de la empresa. Porque otra de las cosas que hemos aprendido con este tema de compliance es que ya no podemos ver de manera aislada nuestro departamento de importaciones, aduana, logística, como le llames en la empresa. Lo tenemos que ver como un departamento integrado a otros departamentos, como sería finanzas, como sería el departamento de tecnologías de información, seguridad, producción, prácticamente con todos, ¿no? Entonces, la importancia que tiene el cumplimiento correcto va cobrando cada vez mayor relevancia. Y nosotros en Baker Tilly nos hemos especializado en desarrollar herramientas que les permitan a las empresas cumplir cabalmente con sus obligaciones. Somos Baker Tilly, tus asesores locales con respaldo internacional. Pues estamos de regreso, socio, para platicar del muy ya analizado a lo largo de los últimos, 18 meses, desde que se terminó de negociar allá por septiembre del 2018, si no estoy mal, las rondas de negociaciones, y entró en vigor el 1 de julio del año pasado nuestro antes NAFTA, TLC, hoy TEMEC. Yo creo que vale la pena no desvincularlos, Eliel, porque la historia del TLC, del NAFTA, fue exitosísima para mi punto de vista. 26 años en donde hubo un crecimiento de cerca del 300% del comercio entre la zona de Norteamérica y que le permitió a nuestro país colocarse pues, no solo como socio comercial, sino como socio estratégico de nuestros vecinos del norte y darnos el perfil que hoy tenemos, que es un perfil manufacturero, maquilador, de mano de obra calificada, en donde por supuesto a lo largo de la historia ha habido pues vaivenes, subes y bajas. Recordamos aquel 1994 donde entra en vigor el 1 de enero el TLC, pero también estalla el movimiento zapatista en Chiapas, ese 94 en donde hubo pues una serie de eventos políticos en México, político-electorales, difícil la época para nuestro país, en donde además vino en el 94-95 una crisis muy profunda también para nuestro país. Y si no hubiera sido por nuestra sociedad con Estados Unidos y Canadá,
no hubiera habido aquel rescate que el presidente Bill Clinton ordenó para la economía mexicana y quién sabe qué hubiera sucedido. Entonces, el TLC tiene mucho más mérito de lo que históricamente le damos como mero acuerdo comercial. Ha sido una palanca, no solo comercial, sino política y regional, en donde en aquel tiempo se hizo el planteamiento de facilitar el comercio entre 3 países, pero ahora no solo evoluciona y se convierte en el TEMEC, sino también en una estrategia para crear un bloque comercial norteamericano, no nada más facilitar el comercio entre 3 países, sino integrarnos y darle frente a otros mercados, el asiático, el europeo, en fin. Entonces, a mí sí te dije, tenía yo la intención de hacer esa referencia histórica de la importancia y los 26 años en donde sí hubo muchos beneficios y no hubo, y hubo algunos tropiezos, y pareciera que hay que darle origen al tratado, al TEMEC, en una decisión de últimos años en donde pues hubo una campaña política controversial en nuestro vecino del norte, se eligió al presidente Trump, él ordenó que se hiciera una renegociación, pero ya venía un desgaste tradicional anterior a esta decisión de pareciera una campaña política, que no fue así, porque también las administraciones anteriores, en su caso la de Bill Clinton, después Bush, los demócratas con Barack Obama, ya habían empezado a comentar que había que renegociar o había que hacer algunos ajustes y bueno, los especialistas mexicanos o los negociadores mexicanos, que para mi gusto han sido tremendamente exitosos en la evolución de la relación del mercado norteamericano entre México, Estados Unidos y Canadá, pues nos lograron un TEMEC en donde, bueno, viene una serie de capítulos adicionales, hay cosas que se tenían que incluir, en fin, pero a mí me gusta también desde el punto de vista muy presente lo que tú comentas de ese que le llamas upgrade, ¿no? El upgrade del NAFTA al TEMEC. Yo quería hacer esa referencia histórica para que no se olvide que también requiere de ciertos matices políticos el tratado, o los tratados siempre, y que Estados Unidos pues ha ido, y no solo Estados Unidos, el mundo ha ido cerrándose a la globalización, ¿no? Porque estábamos en una fiesta de globalización en los 90s tremenda, y de ahí pues el mismo evento terrorista de 2001 hace que se recojan esas intenciones, empieza a haber controles de seguridad, la vocación comercial pasa siempre por esquemas de seguridad, etcétera. Entonces, pero bueno, ese upgrade, ¿tú cómo lo ves desde tu óptica, Eliel? Pues mira, yo creo que fue, si bien, como ya estamos hablando de un proceso de negociación largo, un proceso de estudio largo, multicitado ya la entrada en vigor, los efectos, pues siempre que se hace una renegociación de algo, pues siempre va a haber ganadores y perdedores. Entonces, también hablemos de la parte positiva, pero de la parte también negativa, ¿no? Y me parece que ahí es donde sí hubo un poco de fricción en el tema de negociación, en estirar algunas situaciones muy particulares que sí cumplían con la agenda que en su momento tenía Trump para efectos de tratar de jalar más inversión hacia Estados Unidos y poder generar nuevamente empleos. Pero dejando eso de lado, aquí lo que estamos mostrando en la pantalla son cambios muy importantes, algunos de ellos que tenían que darse por la dinámica de cómo ha funcionado el comercio. No podemos visualizar incluso ahora con una vida en pandemia y lo que se va a llamar la nueva realidad, una actividad económica donde no tengas el uso de la tecnología para hacer tus compras, donde no puedas hacerlo a través de plataformas, donde no puedas vender a través de plataformas. Situaciones que pues no estaban consideradas y que ahora, por la protección que existe dentro del mismo tratado y por las nuevas reglas que estamos viendo cómo han salido para este ejercicio, bueno, desde el año pasado en el caso del IVA, pues ya tenemos una realidad económica de los negocios en línea. Entonces, me parece que este upgrade tiene varios segmentos que vale la pena mencionar. Uno de ellos
verdaderamente un bloque comercial, la parte de Norteamérica, y una de las industrias que fue trastocada fue la industria automotriz. Esto para poder cerrar a otros bloques comerciales que pudieran estar enviando bienes semi-manufacturados o materias primas que se consideran esenciales para las partes core, para las partes importantes que venían de otros continentes y que ahora pues está limitando la posibilidad de usar esas materias primas. Entonces, la primera es precisamente generar un bloque verdaderamente como bloque competitivo. La segunda tiene que ver con estos temas de propiedad intelectual, que si bien toca los temas digitales, también toca todo lo que tiene que ver protección de patentes. Y esto le viene bien a industrias como la industria farmacéutica. Un upgrade también importantísimo es el que tiene que ver con la industria química, donde tenemos un nuevo set de reglas que se adapta precisamente a lo que sucede dentro de la industria química, ¿no? Y algo que se ha venido también comentando y que viene también a sumarse con la renegociación que tuvo el tratado con la Unión Europea, es tratar de incluir a las pymes dentro de la cadena productiva. Y ahí se ha hecho un esfuerzo también importante. Y bueno, estos temas son temas actuales, son temas en los que vamos a ver crecimiento y donde esperemos se vea favorecida la industria mexicana y generemos nuevos de generación de talento, como es el caso de propiedad intelectual, ¿no? Sí, fíjate que si a ti te preguntaran, la gente que no está técnicamente relacionada con el comercio exterior, ¿cuál es el cambio más importante o más profundo entre lo que pasaba y lo que va a pasar o lo que sucede ahora con el TEMEC? No sé si estés de acuerdo o quieras agregar otro, se llama origen, ¿no? Sí. El valor del origen que tiene que ser norteamericano, ¿no? Y ahí pasamos por muchas de las cosas que estás comentando que además... creo que el ejemplo de la industria terminal automotriz es claro, de cómo se eleva el componente de las partes que deben de ser de origen norteamericano y una serie de cuidados que vamos a deber introducir en los negocios mexicanos para cuidar que ese componente cumpla con las reglamentaciones de origen, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el reto, pero pareciera que micro y pequeñas empresas se quedan como fuera de aquello, ¿no? Porque una gran planta maquiladora o una, no sé, armadora de coches, pues pudiera tener más facilidad de adaptarse a ese cambio. Pero yo, micro y pequeña empresa, dices, bueno, ¿yo cómo le entro, cómo sé, cómo controlo? No me vaya yo a caer en offside de decir, importo ciertos insumos de otros mercados fuera del norteamericano porque quiero venderlos en Estados Unidos y Canadá, ¿puedo o no puedo? Entonces, y aquí entramos otra vez al tema de tecnología, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el expertise, ¿no? Que debemos de tener. Sí. No, completamente de acuerdo contigo. Como ya decía yo, el fortalecimiento de la región tiene que ver justo con el tema de origen y en el tema de la pequeña y mediana empresa, que para ello existe un capítulo específico, se ha creado incluso un comité que lo que va a estar funcionando va a ser las veces de voltear a ver qué es lo que requiere la región, voltear a ver qué es lo que requieren estos grandes jugadores para que entonces se generen o se desarrollen estos proveedores. Este desarrollo de proveedores en la industria automotriz ya es una realidad. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y dicho sea de paso, aquí en esta lámina lo que estamos proyectando es justo cómo se ha venido comportando el TEMEC y cómo esperamos que se va a comportar. ¿Qué es lo que sucede? El TEMEC, pues mayormente por la relación comercial que existe, pues no deja de ser el catalizador principal para efectos de la reactivación económica. Y en ese contexto lo que vamos a ver es precisamente grupos de trabajo que van a estar apoyando la producción en los 3 países, pero también en la creación de nuevas cadenas de suministro para traer todo aquello que se pueda traer de otros continentes a la región y que con eso podamos elevar el valor de contenido regional. Es correcto. Y ahí es donde la pregunta es, ¿tienes que invertir o no tienes que invertir para modificar tu origen, ¿no? Y cómo lo controlas? Y por eso platicábamos hace rato de temas de control de inventarios y automatización de los mismos, pero creo que es importante hacer una radiografía rápida de cuáles son los productos y si te la quieres tú exponer, adelante por favor. Sí, por supuesto. Aquí lo que les estamos mostrando son las importaciones que existen de México
a Estados Unidos, es decir, todo aquello que México le está mandando a Estados Unidos. Y bueno, podemos ver aquí los números, cómo es muy importante pues la parte de electrónicos, la parte de bienes de transporte, la industria química, todo lo que tiene que ver con maquinaria, ¿no? Y dentro de los bienes de transporte pues está la parte de la industria automotriz. Esta radiografía pues es muy rápida, es simplemente para que se observe dónde está potencializado la exportación que hace México, y en la siguiente lámina que les voy a proyectar han sido los sectores que más han crecido. Y estos sectores que más han crecido a lo largo de los años, pues nuevamente vemos cómo se recarga en estas industrias estratégicas. Entonces, el mensaje que podemos ver aquí entre líneas es: todas estas industrias van a tener que conseguir proveeduría local. ¿Eso qué dice? Pues que sí hay que invertir, pero hay que saber dónde invertir. Y estas son las industrias en las que se tiene que invertir. Hay que acercarse a las cámaras, a las asociaciones, a este mismo chapter que se ha generado para apoyo a pymes, para entonces saber específicamente si lo que tengo que hacer son ULEs para la industria automotriz, si son buscar alguna especie de distribución para algún producto químico, para que la reacción química se lleve aquí, etcétera, ¿no? Entonces, esta radiografía nos dice hacia dónde se percibe que tiene que ir creciendo. Va a seguir existiendo una serie de bienes que, pues, por como se han dado las condiciones internacionales, conviene todavía, por tema de costo, traerlos de la región que no necesariamente es América del Norte, pero el castigo va a estar en que los bienes que se acaban produciendo pudieran no calificar como originarios y ser sujetos de un arancel, ¿no? Así es. Y bueno, pues ¿cuáles son los retos de 2021? Que creo que es lo que nos mueve en este foro. Y antes de esta última lámina, yo quisiera insistir en, dada la situación de la pandemia y que nos generó un decrecimiento en la economía nacional de alrededor del 8%, y que, bueno, se prevé que en 2021 tengamos una recuperación no al nivel, pero el mercado interno tendrá un dinamismo diferente, lo decíamos hace rato, y no necesariamente va a ser interno. Tenemos que voltear a ver, obviamente, a nuestros socios comerciales hacia el norte y a otros mercados, lo decía también la subsecretaria de la Mora, para poder tener mayor captación de divisas por exportaciones, Eliel, que se van a compensar por las que se perdieron, por ejemplo, por turismo. Las remesas, afortunadamente, de los paisanos se han aumentado y se han fortalecido, pero de ahí, pues, esta lámina, que sería la final del panel, pues creo que nos da esos ocho retos que debemos de considerar, ¿no? Completamente de acuerdo, y algunos de ellos los hemos ido tocando someramente, pero bueno, básicamente es el enfoque a la integración de cadenas productivas, el aumento de la inversión extranjera directa, precisamente por este efecto que se está dando de nearshoring, o de traer la producción a América, y particularmente a América del Norte, la generación de proveedores locales, y que esto va a generar oportunidades para las pymes. Y yo creo que aquí, adicional a esto que estamos comentando, me parece que hay un par de temas pendientes que se tienen que acabar de aterrizar. Y uno de ellos tiene que ver con la parte laboral, que es un tema que bueno, pues evidentemente habremos de conversar más. El tema de energético, que ya nos adelantaba Rodrigo Pacheco, que se va a volver un tema álgido en las próximas discusiones, y que eso también va a sentar un precedente donde Estados Unidos pues ya ha puesto una línea y ha puesto también cuáles son las condiciones que están dispuestos a aceptar, ¿no? Y con él el ambiental. Exactamente, y de la mano el ambiental, ¿no? Porque pues, al final del día la resistencia que hemos tenido para generar energía verde, pues pudiera impactar también lo que ya está acordado dentro del tratado. Y bueno, pues esos serían los comentarios de cierre de esta sección, salvo que tú gustes agregar algo más. No. Creo que con eso hacemos un panorama muy general, de eso se trataba. El foro está diseñado para hacer un noticiero informativo general de cuál es la agenda que consideramos en la firma y cuáles son los servicios que ofrecemos para esa agenda 2021 en materia de comercio exterior, y creo que la hemos ido cumpliendo para no generar detalle que posteriormente en eventos técnicos llevaremos a cabo de manera individual, ¿no? Prevención del lavado de dinero, precios de transferencia, el mismo TEMEC, reglamentaciones de origen, en fin, todo el catálogo de temas de comercio exterior con transversalidad de los servicios que la firma ofrece.